Estas son las noticias de tecnología más importantes de la semana y Google tuvo que adelantarse después de que prácticamente todo el planeta filtró las imágenes de su nuevo dispositivo, el Pixel 6, un teléfono inteligente que, a diferencia de lo que ha liberado Google en años anteriores, sí será esto un antes y un después. No porque sea un teléfono particularmente bonito, no necesariamente porque tenga una característica innovadora nunca antes vista, tampoco es que sea particularmente barato o particularmente caro, de hecho todavía no sabemos cuánto va a costar, barato no va a ser seguro, pero el punto es que lo más destacado de este nuevo dispositivo, de este nuevo teléfono inteligente, no será su precio o una característica nunca antes vista, sino su procesador. ¿A qué nos referimos? A la unidad central que procesará toda la información de nuestro teléfono, al cerebro de nuestro nuevo teléfono Pixel 6, si es que alguno de nosotros logra conseguirlo. Y esto marca un antes y un después en la estrategia de Google al momento de hacer teléfonos. A ver, para quienes de entrada digan, ah caray, yo no sabía que Google fabricaba teléfonos. Creo que todo mundo sabe que Google diseña y desarrolla el sistema operativo Android, que es el dominante actualmente en el planeta. La mayoría de los dispositivos inteligentes de los smartphones en el planeta Tierra tienen el sistema operativo Android de Google. Pero Google había dado pasos muy tibios al momento de lanzar su propia marca de teléfonos celulares. Primero lanzaron un experimento que le llamaron los teléfonos Nexus. Yo tuve un Nexus One, el primero, y creo que llegaron más o menos como hasta el Nexus 6 o 7. Y de repente le cambiaron el nombre a esa estrategia y de ser Nexus pasaron a ser teléfonos Pixel. Los Nexus los hacían en colaboración con otras marcas. Entonces en algún momento Samsung hizo un teléfono Nexus, LG hizo un teléfono Nexus, Huawei hizo un teléfono Nexus. Y de repente al hacer cambio a los teléfonos Pixel, eso sí los fabrica directamente Google. Y nunca han llegado oficialmente a México. Pero lo que era cierto es que ya sea en la etapa Nexus o en la etapa Pixel, insisto, Google se había visto muy tibio, no había invertido tanto en mercadotecnia, no parecía que le quisiera quitar mercado a los gigantes que ya dominan justamente esa industria con el sistema operativo Android, como son principalmente al día de hoy Samsung, Huawei, Xiaomi y otros tantos allá atrás, como la gente de Sony, hasta hace poco LG, que ya tiró la toalla, Motorola, que es muy popular aquí en México. Pero el caso es que Google parecía que lanzaba los teléfonos Nexus y los teléfonos Pixel como para decirles a los demás, miren, así nos gustaría que funcionaran la mayoría de los teléfonos, pero ustedes adelante, no vamos a competir con ustedes, ustedes hagan sus experimentos, esto es nada más para el público más conocedor, para los más ñoños clavados que quieren tener un teléfono con la experiencia pura de Google. Eran los Nexus y eran los Pixels, pero hasta ahí todo cambia con el Pixel 6 por un simple factor, ya les decíamos, es el primer teléfono con un procesador diseñado y fabricado por el propio Google. Y con esto Google se pone al tiro contra Apple, que hizo lo mismo con sus teléfonos iPhones desde hace mucho tiempo y recientemente con sus computadoras de escritorio portátiles Mac, con su nuevo procesador M1. Y esto irónicamente, y ya para los clavados de la historia del desarrollo tecnológico de los últimos 30 o 40 años, nos hace ver que esa batalla antigua que en algún momento tuvieron Microsoft y Apple, y que parecía que había ganado Microsoft, que era este tema de Microsoft hacía el sistema operativo, pero los fabricantes de hardware eran otros y utilizaban partes y combinaciones de partes fabricadas por terceros, procesadores, algunos Intel, algunos AMD, era una revoltura. Eso a final de cuentas logró que Microsoft con su sistema operativo Windows ganara la guerra, digamos, por el mercado de las computadoras personales en contra de una Apple que utilizaba y controlaba todos los procesos, utilizaba sus propios procesadores diseñados en conjunto, en su momento con IBM, en su momento con Motorola, luego pasaron a utilizar también procesadores Intel, pero entonces parecía que en esta batalla de controlar todos los aspectos de tu producto tecnológico versus ser más abierto, colaborar y que empresas distintas, una pusiera el hardware, otra pusiera el software, parecía que en el mundo de las computadoras era ya una batalla que había ganado Microsoft, pero todo está cambiando conforme la tecnología evoluciona, esos paradigmas se destruyen y ahora Apple le está mostrando al mundo que sí tiene una ventaja el tener el control absoluto de un dispositivo, tanto en términos de hardware como software,
ahora con sus computadoras M1 y en el caso de los teléfonos, sus procesadores A1, le están resultando mucho más eficientes en términos de consumo energético, pero también a final de cuentas en términos de velocidad y capacidad de procesamiento que los procesadores que hacían otros fabricantes. Y esta combinación de hardware propio con software propio diseñado específicamente para esos componentes está haciendo que Apple se separe, no sabemos por cuánto tiempo, de la competencia, al menos en términos del rendimiento de sus dispositivos, tanto móviles como sus computadoras personales. Entonces Google está siguiendo los pasos de Apple ahora y está diciendo, vale la pena hacer nuestro propio procesador. Este procesador se llama Tensor y lo más importante de este nuevo procesador es que está diseñado específicamente para ser y tener un mucho mejor rendimiento al momento de hacer cuestiones relacionadas con inteligencia artificial. Entonces no necesariamente es que los teléfonos de Google van a ser 8, 10 o 15 veces más rápido que un teléfono de otro fabricante, sino que se van a especializar en hacer ciertas cuestiones que van a ser mejor que ningún otro teléfono. Google pone 3 ejemplos. Fotografía es uno, video es otro y otro es el tema de conversaciones con inteligencias artificiales o con un asistente personal. En términos de foto y de video, la fotografía, por ejemplo, pusieron el ejemplo la gente de Google de que con este nuevo procesador el teléfono va a capturar diversas imágenes al mismo tiempo en cuestión de fracciones de segundo, lo cual nos va a permitir, por ejemplo, que si tenemos un niño jugando, corriendo, pues generalmente si uno ha convivido con un niño o con un perrito o un gatito, pues sabemos que se mueve muy rápido y el teléfono le cuesta mucho trabajo encontrar una imagen en donde no esté todo barrido por el movimiento. Bueno, con este nuevo procesador Tensor, Google va a combinar una serie de imágenes, seleccionar elementos de cada una y combinarlas en un solo archivo que nos va a permitir que el individuo o el niño o el perro o el gato no salgan borrosos en la imagen. Con el video igual, que va a tener grandes ventajas al momento de utilizar tecnologías como el HDR o High Dynamic Range, que es esta posibilidad de capturar detalle de imágenes que puedan estar de origen sobresaturadas o subsaturadas o con poca luz, también encontrar un punto medio y encontrarnos una imagen en video de altísima calidad. Y por último, cuando nosotros interactuemos con el asistente inteligente de Google, que podamos, por ejemplo, decirles al asistente, dile a Juanita que me envíe flores a las 3 de la tarde y que no vaya a pensar que al momento de decir enviar significa que le estamos diciendo que envíe el mensaje, sino que entienda mejor lo que queremos decir y entonces actúe en consecuencia. Conclusión. Los gigantes de tecnología están invirtiendo millones de dólares en desarrollo tanto de software como de hardware para controlar todos los procesos de fabricación, diseño y rendimiento de sus dispositivos móviles, y ya veremos si Google se vuelve ahora un titán en términos de hardware. Vemos que hace el salto, eso sería muy interesante, de hacer sus nuevos procesadores en teléfonos inteligentes, ahora comenzarlos a utilizar en computadoras de escritorio, y entonces ya la competencia para Google no solamente será Apple o Microsoft, sino será la gente de Intel, de AMD, de Nvidia, de otros fabricantes de microprocesadores. Está interesantísimo y nos dibuja un poco de lo que será el futuro de la computación, de la inteligencia artificial, del audio, del video y de cómo utilizamos tecnología para mejorar nuestras vidas. Oigan, debo confesarles que esta nota la tuve que leer de 3, 4 fuentes distintas porque yo no lo podía creer. Ya creo que lo entiendo y ya creo que podemos decir que es oficial porque Apple ya salió no a desmentir, sino a confirmar que se encuentra trabajando en un sistema para analizar las imágenes, las fotografías y videos almacenados en los dispositivos iPhone de sus usuarios para tratar de detectar imágenes o video que pudieran contener abuso infantil, que es un término en inglés child abuse, que puede implicar desde abuso psicológico, violencia psicológica, emocional, hasta desde luego algún tipo de violencia sexual en contra de menores de edad. Un asunto que todos estaremos de acuerdo es una violación a las leyes en prácticamente todo el planeta, y entonces lo que está diciendo Apple es, miren, qué buena idea se nos acaba de ocurrir. Vamos a desarrollar este sistema para que si cachamos que alguno de nuestros usuarios tiene material que contenga abuso infantil, demos aviso a las autoridades. Por supuesto que esto está generando una polémica, le está provocando el patatús a expertos en cuestiones de seguridad y privacidad, por lo que pudiera implicar que una empresa, así tenga la mejor intención y así sea la empresa líder en este mundo en cuestiones tecnológicas como lo es Apple, se ponga a analizar la información privada, personal de todos nosotros. Desde luego que si se está violando una ley,
hay materia para decir esta persona debería de ser llevada ante un juez e investigada. Pero hasta qué punto también se rompen nuestro derecho a la privacidad y nuestro derecho pues a tener información que no es pública y que tenemos almacenada en los dispositivos por los cuales ya pagamos, y uno pensaría podemos usar de la manera que se nos plazca, obviamente excepto cuando se esté, como en este caso, violando la ley. Vaya discusión que va a comenzar a darse alrededor de esto. La gente de Apple está diciendo calma. No es que vamos a leer las fotos o a ver las fotos que tienes en tu teléfono y enviarlas a un servidor y a ponérselas desde el primer instante a un humano, analizarlas para que llame a la policía. No, están diciendo que van a utilizar una técnica en donde el teléfono internamente va, digamos, a correr un software y analizar si las fotografías que tenemos tienen ciertos rasgos coincidentes con una base de datos de imágenes de abuso infantil que ya existe, y si esos elementos coinciden, entonces estaría dando aviso a una persona dentro de la empresa que podría decir quiero ver esa imagen, y en ese instante ver esa imagen, y a partir de ahí detonar potencialmente un proceso de investigación con las autoridades. Es decir, no es necesariamente que Apple va a estar espiando absolutamente todas y cada una de las fotos y videos de nuestro teléfono, sino que va a implementar un sistema automatizado que va a detectar rasgos que coincidan con bases de datos preexistentes de imágenes de abuso infantil. Pero una vez más, como les mencionaba, expertos en temas de privacidad dicen, oigan, esto puede ser un precedente para que con el mismo pretexto países con regímenes autoritarios que buscan espiar a activistas, opositores, periodistas, defensores de derechos humanos, pues digan, también queremos tener a través de nuestras propias empresas, nuestros propios sistemas, por ejemplo China y empresas como Huawei o Xiaomi, pues sí, también queremos analizar las fotografías y los videos de nuestros usuarios, y seguramente también encontrarán ahí alguna explicación mercadotécnica, mercadológica, rimbombante, para decir y no evidenciar que en realidad se está tratando de una violación a nuestra privacidad y el uso indebido de nuestros datos en nuestros dispositivos. Una noticia que seguramente dará muchísimo de qué hablar en los próximos días, y lo escucharon aquí primero en QWERTY. Oigan, y vaya reportaje que sacó el New York Times que nos hace pensar que este futuro distópico donde estaríamos constantemente vigilados por cámaras de video que nos podrían rastrear en cualquier lugar del mundo, así como en Minority Report, podría estar mucho más cerca de lo que nos imaginamos. ¿Por qué? Porque en esta investigación del New York Times, les voy a leer el título, se llama Un fuego en Minnesota, un arresto en México, cámaras por todos lados. En síntesis, de lo que habla es de dos personas que participaron en protestas en contra de la violencia policial, en contra de minorías raciales, específicamente la población afrodescendiente de los Estados Unidos. Como sabemos, después del asesinato de George Floyd y muchos otros afroamericanos en aquel país, la gente tomó las calles y algunas veces participaron en actos vandálicos. Entonces, dos personas prendieron fuego a un bote de basura, a un contenedor en la calle en una protesta en Minnesota, y a partir de eso, la policía de los Estados Unidos e investigadores federales los empezaron a buscar. Estas personas se dieron a la fuga y empezaron a tratar de eludir a los cuerpos policíacos de aquel país. El caso es que en algún momento cruzan hacia México. Y entonces ahí la cosa se pone muy interesante, porque resulta que en el estado de Coahuila hay todo un proyecto que implica colocar todo tipo de cámaras de video con tecnología de reconocimiento facial dentro del estado. Y entonces las autoridades estadounidenses dijeron, pues de acá somos. Vamos a pedirle a nuestros colegas mexicanos en el estado de Coahuila que empiecen a tratar de decirnos si cruzaron o no y si pasaron por ahí a estos dos individuos que participaron en estas protestas y en estos actos vandálicos, para poderlos capturar. Y las autoridades mexicanas accedieron a hacer esta colaboración con las autoridades policiales estadounidenses. No, a final de cuentas, no fue con la tecnología de reconocimiento facial y de las cámaras de seguridad como lograron capturar a estas personas. Sí las arrestaron, pero en otro estado del país, y básicamente porque alguien dio el pitazo, porque hubo una colaboración de un testigo que finalmente fue quien reveló dónde se estaban escondiendo estas dos personas. Pero el simple hecho
de que el gobierno de otro país les solicite a autoridades policiales de México que utilicen un sistema de reconocimiento facial para atrapar dos personas, nos deja ver que la posibilidad de que haya una red global de vigilancia que utilice cámaras con reconocimiento facial alrededor de todo el planeta nos empieza a dar escalofríos, porque este es un buen ejemplo. No estamos hablando de dos narcotraficantes, no estamos hablando de dos violadores, asesinos, estamos hablando de personas que participaron en una protesta contra la violencia racial, que no golpearon a nadie, que no asesinaron a nadie, que le prendieron fuego a un tambo ahí, que hicieron, sí, algo que no se debe de hacer, desde luego, un tema de destrucción del espacio público, de propiedad privada, no siquiera sabemos a qué es exactamente lo que quemaron, pero el punto es que los empezaron a perseguir por todo el territorio estadounidense y luego en territorio mexicano, utilizando una tecnología como es la del reconocimiento facial, que sabemos que es una tecnología muy peligrosa, muy delicada, porque ha fallado y también puede servir para perseguir a personas inocentes, y que si los algoritmos y si las bases de datos que sustentan esa tecnología no están bien hechos y tienen todo tipo de sesgos raciales, de color de piel, de género, podríamos terminar persiguiendo, capturando y encarcelando a personas inocentes. Y a final de cuentas, qué desperdicio de uso de recursos. Si en un país como México estamos buscando a dos personas que cometieron un delito menor en Estados Unidos, en lugar de perseguir a los secuestradores y a los asesinos y a la gente que genuinamente está rompiendo el tejido social en este país, nos habla no solo pues de lo dóciles que pueden ser las autoridades mexicanas al momento de colaborar con sus pares estadounidenses, sino también de los peligros de tener cámaras de video en cada esquina de nuestras ciudades y que además estas cámaras tengan tecnología de reconocimiento facial. El futuro distópico ya no está lejos, es hoy, aquí, en México y en Coahuila. Oigan, ya que estamos hablando de futuros distópicos, esta nota también me dio escalofríos. Resulta que el Pentágono, que como sabemos, pues básicamente es el nombre coloquial que se le da a las Fuerzas Armadas estadounidenses, dio a conocer que están trabajando en un sistema avanzado de inteligencia artificial que le llaman GIDE o GUIDE en inglés, Global Information Dominance Experiments, que de lo que se trata es básicamente una combinación de inteligencia artificial, cómputo en la nube y sensores que permite predecir eventos alrededor de todo el planeta, inclusive con días de antelación. Y dan un ejemplo muy claro, es decir, igual que también, como ya habíamos citado, Minority Report, el gobierno estadounidense, específicamente sus Fuerzas Armadas, podrían detectar, digamos, cambios, movimientos, situaciones que les permitan predecir que un evento que afecta a los intereses estadounidenses o de seguridad nacional podría suceder en los próximos días. Y dan un ejemplo, por ejemplo, de muchas personas en un puerto moviéndose, cargando y descargando materiales a través de satélites e imágenes satelitales, todo tipo de sensores y de inteligencia artificial. ¿En qué otras partes está ocurriendo similar? En ninguna otra hay un comportamiento similar. Aquí podría estar ocurriendo algo. Quizás estos personajes están movilizándose para lanzar un ataque, para mover un barco, para mover un portaaviones y con esto empezar un conflicto militar. Ese es el ejemplo que dan las autoridades estadounidenses de lo que este sistema puede predecir y no descartan que también tenga algún uso civil. Imagínense, ya hemos escuchado de otras tecnologías que analizan la conversación pública, lo que se está hablando en redes sociales como Twitter y Facebook, y con esto buscan predecir si va a haber protestas callejeras, si va a haber un aumento de la criminalidad, si va a haber vandalismo. Y con esto las autoridades buscarían reaccionar antes para, idealmente, evitar que ocurran estas cosas. Pero de nuevo, si estos sistemas fallan, como sabemos que suceden, podrían derivar en arrestos injustos, en perseguir a personas inocentes, en una equivocación aún mayúscula de que se inicie un conflicto bélico porque algún militar estadounidense sospecha que otra potencia está moviendo barcos o aviones para afectar la seguridad estadounidense. ¡Wow! Una nota súper polémica también de cómo la tecnología de vanguardia está siendo utilizada por gobiernos y por fuerzas militares con el pretexto de salvaguardar la seguridad, pero con riesgos enormes que podrían ponernos a todos en peligro como escenario de película apocalíptica.